Yo nací y viví hasta los 8 años de edad en un pueblo que se ubica a no más de 100 kilómetros de Guadalajara. Desde muy chico tuve que venirme a la capital del estado a vivir con un hermano mayor para trabajar. Una de las cosas que más extrañé eran las historias que me contaba mi padre. De tantas historias que me contó hubo una en particular que me llamó mucho la atención ya que esta la vivió mi bisabuelo en sus tiempos de juventud. Ya se darán cuenta de la cantidad de años que tiene esta historia. Mi bisabuelo contaba que hubo un tiempo en el que todos los habitantes del pueblo y sus alrededores vivían con temor, no querían salir a la calle una vez que el sol comenzaba a ocultarse, la gente corría a resguardarse una vez que el cielo comenzaba a oscurecerse, ya que de no ser así corrían el peligro de desaparecer para siempre. Todo comenzó un 11 de julio, el cielo estaba nublado y parecía que se acercaba una tormenta eléctrica. Había muchos relámpagos que iluminaban muchos kilómetros a la redonda por breves instantes, el aire soplaba cada vez más fuerte provocando que los árboles se agitaran con fuerza y era más que evidente el olor a tierra mojada en los alrededores. Mi bisabuelo dijo que salió al corral para verificar que todo estuviera bien cerrado y que no fueran a escaparse alguno de sus animales por el miedo. Las gotas comenzaron a caer poco a poco y una vez que verificó que todo estaba en orden se encaminó hacia la casa. En eso notó algo que llamó poderosamente su atención, una zona específica del cielo estaba iluminada. No eran rayos porque estos iluminan por breves instantes y esta era una luminosidad que se mantenía en una sección sobre las nubes. Mi bisabuelo se quedó admirado viendo hacia esa parte del cielo y poco le importó que la lluvia comenzara a caer más fuerte. En ese momento comenzó a escuchar un sonido muy agudo que lo aturdió a la par que aquella luz se fue haciendo más fuerte, hasta que llegó un punto en el que resplandeció tanto que lo cegó por completo. Fueron centésimas de segundo lo que duró con esa intensidad, luego la luz pegó verticalmente contra el suelo. Lo inquietante es que fue solamente a unos 200 metros de donde él estaba. Dijo que fue muy breve pero que estaba completamente seguro que no se escuchó ningún ruido cuando aquella luz impactó la tierra, ni nada por el estilo, por lo que pensó que no podía tratarse de un rayo. Lo único que sí notó es que aquel zumbido desapareció. La tormenta se soltó con toda su fuerza y él, bastante consternado, se apresuró a entrar a la casa. No sucedió nada fuera de lo normal hasta la mañana siguiente. Este resplandor fue el tema de conversación de todo el pueblo. Todos vieron esa extraña luz, si no fue directamente lo hicieron a través de la fuerte luz que entró por sus ventanas. Pronto el ambiente comenzó a ponerse más tenso y es que apareció doña Margarita, una vecina del pueblo, preguntando desesperada si alguien había visto a su esposo, don Martín. Ella explicó que su marido salió poco antes de que iniciara la tormenta a meter a sus animales al corral, luego de eso él simplemente había desaparecido. Todo tipo de teorías y rumores comenzaron a regarse por todos lados, pues no entendían qué había pasado con don Martín. Él era un hombre de buenas costumbres por lo que no se imaginaban dónde pudiera estar. Algunos especularon que aquel resplandor estaba relacionado con su desaparición, especialmente después de que doña Margarita dijera que lo había perdido de vista cuando esa luz lo iluminó todo. Se hicieron extensivas búsquedas por la región por parte de muchos voluntarios, pero jamás dieron con él, ni siquiera con su cadáver. Los meses pasaron y el tema se fue olvidando. Don Martín nunca apareció. Un año y medio después, cuando ya nadie hablaba de eso, volvió a ocurrir algo muy extraño. Mi bisabuelo se encontraba ya en casa después de un largo día de duro trabajo. Estaba cenando en compañía de mi bisabuela, cuando de pronto se escuchó un extraño zumbido. Después de eso volvieron a ver por la ventana un extraño resplandor. Fue una luz que parpadeó tan solo un instante. Él explicó a su entender que se vio como si fuera el flash de una cámara que apuntara desde la ventana. Claro que en esos tiempos de mi bisabuelo la gente común no tenía todavía ese tipo de dispositivos en sus casas, pero en la forma que lo describió yo lo interpreto así. Todo fue como aquella vez. Este aterrador zumbido y esa extraña luminosidad eran los mismos que mi bisabuelo había visto hacía un año y medio atrás. Se asomaron para ver qué era pero no había nada extraño en el cielo ni en ninguna otra parte. Ya por la mañana mientras estaba trabajando se enteró que don Rafa, un vecino del otro extremo del pueblo, había desaparecido.
La versión de su esposa era casi idéntica que la que dio la esposa de don Martín en la primera ocasión. Dijo que su esposo salió un momento para ir al baño ya que éste se encontraba fuera de la casa. Breves momentos después vio una potente luz que lo iluminó todo y don Rafa nunca volvió a entrar por esa puerta. Para este punto todos en el pueblo estaban alarmados, era demasiado para tratarse de una simple coincidencia, aquellos extraños fenómenos eran los causantes. El problema es que nadie sabía explicar qué estaba pasando, razón por la que pidieron a todos extremar precauciones. Nuevamente se organizaron grupos de búsqueda para dar con don Rafa. Buscaron en el campo subiendo y bajando los cerros que están a la redonda, preguntaron por él en pueblos vecinos pero nada, nunca se volvió a saber nada de él. Tan solo 3 meses después volvió a ocurrir algo similar pero esta vez fue durante la madrugada. Mi bisabuelo no vio ni escuchó nada, no se enteró hasta la mañana siguiente. Una mujer que vivía en el pueblo vecino lloraba desconsolada por la desaparición de uno de sus hijos. Corría el rumor de que en la misma noche en la que él desapareció, sus familiares y vecinos vieron y escucharon exactamente lo mismo que en los 2 casos anteriores. Todo esto ocurrió en no más de 3 segundos. El terror se había apoderado no solo del pueblo de donde somos originarios mi familia y yo, sino de todas las poblaciones a la redonda. En cuestión de días todos estaban hablando de ello. Lo peor es que nadie entendía qué estaba sucediendo. En aquellos tiempos no había electricidad en toda esa región, por lo que los niños eran felices en las noches de luna llena, porque así podían quedarse hasta más tarde fuera de sus casas para jugar. Sin embargo, después de estos sucesos nadie salía de sus casas después de la puesta de sol. El terror era latente, pues algunos de los casos de desaparición se habían dado aún dentro de las casas, lo que quería decir que ni ahí estabas a salvo. Mi bisabuelo decía que ahí todo el mundo vivía con miedo. Cada tantas semanas o meses se daba otra desaparición y siempre ocurrían después de que ese inquietante zumbido resonara para luego dar paso a esta luminosidad cegadora. Así vivieron por mucho tiempo hasta que gradualmente bajaron la guardia y comenzaron a vivir como antes. El caso más inquietante fue el de un grupo de jóvenes que desaparecieron mientras volvían de una fiesta. Lo último que se supo de ellos fue que caminaban en dirección a su pueblo en plena madrugada. Nunca llegaron a su destino. Testigos dijeron haber visto aquella luz resplandecer en el cielo la misma noche en la que desaparecieron. A ellos al igual que al resto de las personas se les buscó por todas partes pero nunca encontraron nada, ni siquiera encontraron sus cuerpos. Mi bisabuelo nunca supo a ciencia cierta en qué momento cesaron las desapariciones. Simplemente pasó el tiempo y todos volvieron a vivir con tranquilidad. Luego de ese lapso no volvió a escucharse nada sobre aquellos zumbidos y aquel resplandor. Nunca se supo qué ocurrió con todas aquellas personas y esta historia solo quedó en el recuerdo de las personas de aquellos tiempos. Hasta donde se enteró mi bisabuelo, debido a ese aterrador fenómeno en toda la región circundante a la laguna Sesayula, desaparecieron un total de 11 personas en circunstancias similares en un lapso de 5 o tal vez 6 años. Es posible que se hayan dado más casos a causa de este aterrador fenómeno, pero por la falta de medios de comunicación como con los que contamos hoy en día, es probable que mi bisabuelo no se haya enterado. Mi padre y yo llegamos a la conclusión de que aquel fenómeno era algo que venía de otro mundo, era algo del espacio. Probablemente una civilización más avanzada que la nuestra. Quizá ellos se llevaron a todas aquellas personas,